Hola, ¿cómo están? Soy Leo Cortés y esto es Semana Económica y Tecnológica, un espacio para entender qué está pasando en el mundo, en la economía, en la tecnología, en los mercados, pero sobre todo, cómo todo eso termina afectando nuestra vida cotidiana, aunque a veces no lo notemos de inmediato. Acá no buscamos titulares rápidos ni promesas optimistas, buscamos contexto, criterio y una mirada crítica. Porque cuando uno entiende los sistemas, cómo se mueve el dinero, cómo se organiza la tecnología, cómo reaccionan los mercados, deja de sorprenderse tanto y empieza a tomar mejores decisiones. El reporte completo, con infografías y fuentes, ya está disponible en expendia.cl. El enlace lo dejo en la descripción. ¡Vamos! La última semana de 2025 no fue una pausa, fue una confirmación. Mientras muchos hablaban de cierre de año, balances, descanso, vacaciones, los mercados estaban haciendo otra cosa. Estaban activando 2026. Y eso es importante entenderlo, porque los mercados no miran el calendario, miran expectativas. En Wall Street vimos lo que se conoce como el Rally de Santa Claus. Pero esta vez no fue generalizado, fue muy específico. Nasdaq liderando. Tecnología fuerte, inteligencia artificial concentrando flujos y al mismo tiempo una sensación extraña, casi incómoda. Riesgos geopolíticos enormes, pero mercados tranquilos. Ucrania sigue en guerra. Estados Unidos intensifica presión sobre Venezuela. El mapa energético global está tensionado. Y aún así, volatilidad baja. Índices cerca de máximos. Inversores comprando riesgo selectivo. Entonces la pregunta no es qué pasó. La pregunta es, ¿qué está asumiendo el mercado? ¿Y qué nos dice eso? Nos dice algo peligroso, que el mercado ya decidió asumir que los conflictos van a quedar contenidos, que no van a escalar, que no van a romper el sistema. Ucrania, Venezuela, tensiones energéticas, todo eso ya está priceado. Y acá hay una regla básica que conviene recordar. Cuando los riesgos dejan de asustar, es cuando más atención hay que poner. Porque el problema no es el riesgo conocido. El problema es el shock que no está en el precio. Ahora miremos una señal clave de esta semana. Con bloqueo naval a Venezuela y guerra activa en Europa, el petróleo cayó. Históricamente, eso no debería pasar. Un bloqueo, una guerra, tensiones, normalmente empujan el precio hacia arriba. Pero esta vez no. ¿Por qué? Porque el mercado ve algo más fuerte que la geopolítica. Exceso de oferta y demanda debilitada. Es decir, aunque haya conflictos, el sistema productivo global no está absorbiendo energía al ritmo esperado. Y eso nos dice mucho del ciclo económico. Pero acá viene lo realmente interesante. Mientras el petróleo cae, el oro y la plata marcan máximos históricos. Y eso no es contradictorio, es revelador. Porque el miedo no está en la energía de hoy, no está en si falta petróleo mañana. El miedo está en otra parte. Está en el valor del dinero a largo plazo, en la desconfianza hacia monedas, en la deuda acumulada, en la impresión monetaria, en sistemas fiscales tensos. Por eso el capital se cubre en metales, no por guerra inmediata, sino por debilitamiento estructural. Y acá hago una pausa corta, porque todo esto, inflación, precios, tipo de cambio, no es una discusión académica, no es para economistas de escritorio. Esto se traduce en algo muy concreto, muy cotidiano. Cómo gastamos, cómo nos ordenamos y cómo entendemos nuestra propia plata. Porque cuando el valor del dinero es inestable, el desorden sale caro. Por eso quiero invitarte a probar Money, una app gratuita que desarrollamos en Expendia y que está disponible en money.expendia.cl. Money te permite llevar tus gastos, analizarlos y entender mejor en qué se te va la plata, sin vender tus datos, sin bases externas, usando tecnología local en tu navegador. En un mundo donde todo quiere capturar información, Money es una herramienta simple para recuperar control. Y ese control, hoy, vale más que nunca.
Esta semana también quedó claro algo incómodo para Occidente, algo que muchos venían negando, relativizando o postergando. BYD superó definitivamente a Tesla. Y es importante decirlo bien, sin titulares fáciles. No es solo ventas, no es solo volumen, no es solo un buen año. Es ingresos, es exportaciones, es tecnología de baterías, es garantías, es escala industrial real, es un cambio estructural. Durante años el relato fue simple. China copia, Occidente innova. China produce barato, Occidente produce valor. Ese relato ya no explica la realidad. Hoy China, y BYD es el mejor ejemplo, diseña, fabrica, integra y exporta mejor. Integra baterías, chips, software, logística y financiamiento en una sola cadena de valor. Eso no es marketing, eso es ventaja competitiva dura. Mientras tanto, ¿qué pasa con Tesla? Tesla enfrenta algo mucho más complejo que un trimestre débil. Hay fatiga de portafolio, los mismos modelos, pequeñas iteraciones, menos sorpresa. Hay problemas políticos en Europa. La marca quedó atrapada en disputas ideológicas que chocan con su base histórica de consumidores urbanos y progresistas. Y hay algo aún más delicado: pérdida de narrativa. Tesla ya no representa el futuro inevitable. Representa una empresa más, compitiendo en un mercado que ahora es brutalmente eficiente. Y acá viene el punto clave. Esto no es solo automoción. No es solo quién vende más autos eléctricos. Es una señal de algo mayor. Lo que estamos viendo es que el centro de gravedad tecnológico global se está moviendo, de Estados Unidos y Europa hacia Asia. No porque Asia sea más barata, sino porque es más integrada, más rápida en escalar y más pragmática en ejecución. Occidente sigue siendo fuerte en investigación, en capital, en software, pero está perdiendo algo crítico: velocidad industrial. Y en los próximos años, esa diferencia va a importar cada vez más, porque el futuro no lo define quien tiene la mejor idea, sino quien logra convertirla en sistema. Y si hablamos de fragilidad, lo de MongoBleed fue brutal. No fue un hack sofisticado de película, no fue una falla exótica, fue algo mucho más inquietante. Una vulnerabilidad crítica en una tecnología básica, usada por miles de empresas en todo el mundo. MongoBleed permitió algo gravísimo: leer memoria completa de servidores en producción. No archivos, no registros aislados, memoria viva. Eso significa que un atacante podía extraer tokens de sesión, claves de API, credenciales de usuarios, secretos de infraestructura cloud, todo lo que el sistema había procesado recientemente. Y lo peor es que no necesitaba autenticación. ¿En qué consistía realmente la falla de MongoDB? La vulnerabilidad, conocida como MongoBleed, no era un problema de contraseñas débiles ni de usuarios mal configurados. Era mucho más grave. Era un error en cómo MongoDB manejaba la memoria interna del servidor. MongoDB, para optimizar rendimiento, usa compresión de datos, zlib, cuando intercambia mensajes entre clientes y el servidor. Eso es normal. Eso lo usan miles de sistemas. El problema fue este: cuando el servidor descomprimía ciertos mensajes mal formados, calculaba mal el tamaño real de la información. Y en vez de devolver solo la respuesta correcta, devolvía bloques completos de memoria que no correspondían a esa respuesta. En simple, el servidor se pasaba de largo. ¿Y qué es esa memoria? No es información limpia ni ordenada, es memoria viva. Ahí puede haber tokens de sesión recién usados, claves de API, credenciales de bases de datos, secretos de AWS o de otros clouds, datos internos de usuarios, fragmentos de operaciones recientes, cosas que jamás deberían salir del servidor. Ahora viene lo realmente grave. El atacante no necesitaba usuario, no necesitaba contraseña, no necesitaba permisos.
Solo necesitaba que la base de datos MongoDB estuviera expuesta a Internet, tuviera la compresión activada, no estuviera parcheada. Y eso se cumplía en decenas de miles de servidores. Entonces, ¿qué hacía el ataque? Muy simple conceptualmente. El atacante enviaba un mensaje BSON especialmente diseñado, MongoDB intentaba procesarlo, la lógica de descompresión fallaba, el servidor respondía con más memoria de la que debía. El atacante leía ese exceso, repetía el proceso hasta recolectar información sensible. Era como pedir una línea de texto y que el servidor te entregue también trozos de su cuaderno interno. Y acá está el punto que cambia todo. Este tipo de vulnerabilidades antes requerían ingeniería inversa, conocimiento profundo de C++, tiempo de desarrollo, expertos muy especializados. Pero en este caso, investigadores demostraron que un exploit funcional podía generarse en minutos usando IA. Es decir, describías la falla, pedías ayuda para explotarla y obtenías código usable. Eso baja brutalmente la barrera de entrada. Por eso MongoBleed no es una falla más, es una advertencia estructural. Usamos software extremadamente complejo, reutilizamos componentes en miles de empresas, y ahora tenemos IA capaz de convertir errores en armas a velocidad industrial. Y por eso, cuando decimos «la seguridad perimetral murió», no es una frase dramática, es una constatación técnica. Si una base de datos puede filtrar su propia memoria, sin usuario, sin contraseña y en minutos, entonces asumir que lo interno es seguro ya no tiene ningún sentido. El caso de Ubisoft es el ejemplo perfecto. No fue una prueba académica, no fue teoría, fue impacto real. Atacantes explotaron MongoBleed y accedieron a sistemas internos del juego Rainbow Six Siege. Inyectaron billones de créditos en cuentas de jugadores, rompieron la economía interna del juego, manipularon sistemas de castigo y control. ¿El resultado? Servidores globales apagados, mercados cerrados, pérdidas millonarias, daño reputacional inmediato. Y acá viene la lección incómoda. Ubisoft no es una startup improvisada, no es una empresa pequeña, es una multinacional con equipos de seguridad, procesos y presupuesto. Y aún así, cayó. Eso nos dice algo clave. La seguridad perimetral murió. Firewalls, redes internas, zonas seguras, todo eso parte de una suposición falsa, que hay un adentro confiable. Hoy ya no lo hay. Y cierro el bloque de tecnología con esto. MongoBleed no fue solo una vulnerabilidad, fue una señal. Una señal de que vivimos en sistemas cada vez más complejos, cada vez más interconectados y cada vez más frágiles. Y cuando esa fragilidad se cruza con inteligencia artificial, el margen de error se reduce a minutos, no a días, no a semanas, a minutos. En paralelo, pasó algo que hace pocos años habría parecido impensable. Texas invirtió fondos públicos en Bitcoin. No como experimento, no como prueba piloto, como estrategia. Y esto es importante entenderlo bien, porque no estamos hablando de una startup ni de un fondo especulativo. Estamos hablando de un estado, Texas, usando recursos públicos para incorporar Bitcoin a su balance. Eso marca un antes y un después. ¿Por qué es tan relevante? Porque Bitcoin deja de ser solo un activo alternativo, una cobertura contra inflación o un instrumento de nicho, y pasa a ser visto como activo estratégico. Texas no está apostando a que suba el precio mañana, está apostando a algo más profundo: liderazgo tecnológico, infraestructura energética, minería digital y soberanía económica a largo plazo. Es en el fondo la misma lógica con la que ese estado construyó su poder en petróleo y gas durante el siglo XX. Este movimiento no ocurre en el vacío. Viene acompañado de regulación más clara, un Congreso estadounidense más pragmático y una SEC, Securities and Exchange Commission, que empieza a moverse desde la hostilidad hacia la integración. No porque el sistema ame a Bitcoin, sino porque entendió que no puede ignorarlo. Cuando el Estado entra,
el juego cambia de reglas. E institucionalización no significa estabilidad automática. Mientras los titulares celebran adopción estatal, en la trastienda pasan otras cosas. Las ballenas se están moviendo, grandes volúmenes cambiando de manos, y los ETFs muestran salidas netas. Eso no es pánico, tampoco es colapso, es gestión de riesgo. Es capital grande ajustando posiciones antes de un año que promete volatilidad. Y esto es clave para entender el momento. Bitcoin ya no se mueve solo por entusiasmo minorista, se mueve por decisiones de gestores de fondos, tesorerías institucionales y ahora gobiernos subnacionales. Eso significa algo muy concreto. La volatilidad no desaparece, pero ahora responde a otra lógica, más estratégica, más fría, más sistémica. Y cuando el mundo empieza a moverse así, cuando las decisiones ya no se toman por entusiasmo, sino por cálculo, vale la pena detenerse un segundo. Porque si este tipo de análisis te sirve, si te ayuda a ordenar ideas y a leer el contexto con más claridad, te invito a suscribirte al canal. Este espacio existe para eso, para pensar con calma en un mundo que se mueve rápido. El reporte completo, con infografías y fuentes, está disponible en expendia.cl. El enlace lo dejo en la descripción. Ahora sí. Miramos a Chile, porque mientras afuera el tablero global se ve tenso, fragmentado y ruidoso, Chile aparece, por ahora, como algo poco común, un oasis relativo de estabilidad. Dólar bajo los 900, inflación convergiendo hacia la meta, menos presión externa en energía y tecnología importada. Eso no es casualidad, es el resultado de disciplina fiscal, de una política monetaria que resistió presiones y de un contexto internacional que, paradójicamente, hoy juega un poco a favor. Pero lo más interesante no está solo en el tipo de cambio, está en lo que pasa debajo de la superficie, porque pese a un entorno global donde el capital es más selectivo, las startups chilenas siguen levantando financiamiento, no rondas infladas, no promesas vacías, capital para expandirse, para salir a la región, para escalar operaciones reales. Eso es una señal de madurez. Porque cuando el capital empieza a llegar no para probar ideas, sino para expandir, para cruzar fronteras, para escalar operaciones reales, es porque algo cambió de fondo. Y esta semana tuvimos ejemplos muy claros de eso. Uno de los más relevantes es Toku. Toku levantó una serie A de $48 millones. No es una cifra menor, ni en Chile ni en Latinoamérica. Pero lo importante no es solo el monto, es lo que representa. Es una fintech liderada por mujeres, levantando capital de crecimiento en un contexto global donde el dinero ya no fluye fácil. Y ese capital no es para seguir experimentando, es para expandirse a mercados grandes como México y Brasil. Eso habla de una empresa que ya probó su modelo y ahora va por escala regional. Otro caso interesante es Watts. Watts cerró una ronda con un objetivo muy claro: financiar su entrada a México y Centroamérica. Y acá aparece una tesis que se empieza a repetir. Chile ya no es solo un país donde nacen startups. Está empezando a funcionar como una plataforma de lanzamiento, un lugar donde se construyen soluciones, se validan con disciplina y luego se exportan a mercados más grandes. Eso no es casualidad, es resultado de años de aprendizaje, aciertos y errores. Y hay una tercera señal, quizás la más silenciosa, pero estratégicamente muy potente: el Corporate Venture Capital. Esta semana, Carosi Ventures realizó su primera inversión directa, $1 millón en una startup chilena de economía circular. ¿Y por qué esto es importante? Porque la gran industria tradicional chilena está dejando de ver la innovación como un gesto de responsabilidad social. Ya no es solo RSE, es estrategia central. Es entender que el futuro del negocio no se construye solo dentro de la empresa, sino también integrando talento, tecnología y modelos nuevos. Si juntas estas señales, Toku, Watts, Carosi Ventures, el patrón es claro: menos hype, menos rondas infladas, más foco en ejecución, expansión y sostenibilidad.
Eso es lo que define a un ecosistema que está creciendo. No porque todo esté resuelto, sino porque aprendió a operar en un mundo más exigente. Y en el contexto global que estamos viendo, esa madurez puede transformarse en una ventaja real. 2026 no parte en calma. Parte con sistemas tensos, tecnología dominante y decisiones que pesan. Entender este escenario no es para expertos, es para cualquiera que quiera pensar mejor. Si este episodio te aportó, te invito a suscribirte al canal, compartirlo y revisar el reporte completo con infografías en expendia.cl. El link está en la descripción. Soy Leo Cortés y esto fue Semana Económica y Tecnológica. Nos escuchamos la próxima semana. Te deseo unas felices fiestas.